Yendo Jesús camino de Jerusalén, cruzaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a una ciudad, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a lo lejos y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, regresó alabando a Dios. A grandes gritos se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y le dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. La gratitud propone un alma que sea noble. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 9 de octubre, año 2022. La gratitud es como la pregunta fundamental de Jesús de Nazaret para poder enterarse del grado del alma de cada persona. Cada persona expresa sus sentimientos, su grandeza y su nobleza con la propia acción de gracias. Hay una frase bien que define lo interior, la esencia, la grandeza de lo que significa aprender a dar las gracias, ser agradecido. Pueden haber muchas formas y de hecho las hay. Por ejemplo, la gratitud es una virtud de aquel que ama, es la esencia de un alma que aprende a ser noble. El maestro de Nazaret se detiene a pensar frente a la ingratitud de tantas personas en la historia. Dios es muy agradecido, aprende, dice, da las gracias, espera mucho la gratitud de los seres humanos. Los seres humanos, hay muchas personas ingratas ante la situación de los demás. El hermeneuta bíblico nos pone a pensar en una espiritualidad de la acción de gracias a Dios, siempre darle gracias a Dios. Cuando una persona siempre está pensando en darle gracias a Dios, evita ciertos pecados que maltratan mucho el éxito y la tranquilidad, la esperanza y el futuro de un ser humano. Por ejemplo, cuando una persona vive agradecida con Dios porque es muy inteligente, talentosa, goza de la sabiduría, entonces esa persona difícilmente, por ser tan agradecida con Dios, difícilmente caerá, por ejemplo, en la soberbia, en el orgullo, en la vanidad. No va a caer tan fácilmente porque la persona, el pensamiento lo tiene más agradecida con Dios. Cuando una persona logra tener una experiencia maravillosa de la bondad y de la misericordia de Dios, entonces entiende que todo es gracia de Dios y que nada es merecido. Todo es gracia de Dios. Volvemos al mismo ejemplo anterior. Si todo es gracia de Dios, entonces la persona vuelve y se evita el mismo pecado. El pecado de la soberbia. Nada es merecido. Todo es gracias a Dios. Y si todo es gracias a Dios, pues se pone al servicio de los demás. Y la persona sale ganando. Y según la experiencia de Jesús de Nazaret, si todo es gracia de Dios, entonces la pregunta sería: ¿por qué 10 personas que fueron sanadas por Jesús de Nazaret de la lepra no regresó sino una sola a dar las gracias?
¿Por qué de 10 personas que reciben la bondad de Dios, una sola dice gracias? La historia recuerda en la Biblia la vida de una persona leprosa, una vida muy triste en la sociedad judía de esa época. Una persona que tenía esa enfermedad era una persona descartada, que es un término muy moderno, una persona descartada por la sociedad. La vida de un leproso era una persona muy triste, una persona descartada, considerada impura, no digna y no podía vivir en comunión con los demás. Aparece el capítulo 13 del libro del Levítico, donde sentencia a este tipo de personas. La ley dice, el leproso se cubrirá e irá gritando impuro, impuro, para que los demás se den cuenta. Es impuro y habitará solo fuera del campamento, tendrá su morada. Así que es muy triste. ¿Cómo es posible que siendo tan triste la vida de una persona descartada y juzgada por la misma sociedad, no se le ocurra decirle a Dios, gracias que usted me liberó de esta situación? Todos sabemos cuánto duele la ingratitud y hemos tenido la experiencia de personas que le pagan muy mal a los demás y a sus seres queridos, no son agradecidos. Hijos, por ejemplo, que desconocen el esfuerzo y el sacrificio de sus padres. También hay creyentes que se acuerdan de Dios cuando lo necesitan, un poco desagradecidos. El problema de los leprosos no es tanto por no haberse devuelto a dar las gracias, sino que se fueron sin la gracia de la salvación, dice la interpretación hermenéutico bíblica. El problema no es regresar a decirle gracias, Señor. El problema es que se fueron sin salvación. La ingratitud entonces acarrea dificultades en las personas, acarrea dificultades. El Papa Francisco nos pone a pensar en ese tema de la gratitud. La gratitud es un rasgo característico de un corazón que ha sido visitado por el Espíritu Santo. Esa es una buena definición. Para las personas que no son agradecidas, ni se les ocurre agradecer, ni se les ocurre dar las gracias. Qué bueno aprender la lección en ese capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, que prácticamente es la curación de los 10 leprosos por Jesús de Nazaret. Esa es como la narración de lo que está sucediendo. Y digo yo que qué bueno que nos correspondió pensar en esa posibilidad y en ese capítulo para aprender a ser agradecidos y entender que la gratitud es un rasgo característico de una persona visitada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, San Basilio decía, quien no deja que esos beneficios caigan en el olvido, está orientado hacia la buena virtud y hacia la justicia. Podemos detenernos a pensar cuántas cosas ha hecho Dios por mí. He sido verdaderamente agradecido con Dios. ¿Cuál será la mejor forma de darle gracias a Dios? Pueden haber muchas, claro. Hay muchas formas de darle gracias a Dios. Por ejemplo, cambiando la manera de ser. Esa es una forma fenomenal de darle gracias a Dios. Una forma de darle gracias a Dios, no volver a caer en el mismo pecado, en la misma tentación, en la misma debilidad. Una forma de darle gracias a Dios es vivir agradecido por toda la vida entera de cada persona para que la persona no caiga en esa ligereza que es un pecado bastante fuerte que se llama la soberbia, el orgullo personal. La gratitud es una virtud de aquel que ama, la esencia de un alma que aprende a ser noble. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.